Ok. Bueno, buenos días. Buenos días, alumnos, estudiantes. Estoy grabando una cápsula, ¿cierto?, de la clase de lo que sería los gobiernos totalitarios. Ya esto corresponde, ¿cierto?, a la unidad 1, y hoy día trabajaremos, ¿cierto?, lo que va a ser el objetivo número 2, ¿ya? En donde nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en caracterizar las principales características y los rasgos ya de lo que vendrían siendo los sistemas totalitarios, los gobiernos totalitarios. Entonces, para comenzar, ¿qué son los gobiernos totalitarios? Bueno, los gobiernos totalitarios son regímenes políticos, ¿cierto?, que se caracterizan por la concentración del poder en un líder y un partido único, lo que implica la desaparición del Estado de Derecho y el control de la vida de las personas en sus espacios públicos y privados. Ya primero tenemos que entender, ¿cierto?, que los partidos, bueno, los regímenes totalitarios son un régimen político, ¿cierto?, de características principalmente donde la concentración del poder se concentra, ¿cierto?, en un representante único de un partido que también es único dentro, ¿cierto?, de este país donde se lleva a cabo la ejecución de este partido totalitario, de este gobierno totalitario. Eh, de esta forma, ¿cierto?, el Estado y la constitución de este Estado, ¿cierto?, se concentran cada vez más el poder, eh, se concentra cada vez más el poder, ¿cierto?, eh, en una sola persona que maneja, ¿cierto?, donde las decisiones importantes de estos países pasan por solamente una persona, y poco a poco, ¿cierto?, desaparece lo que vendría siendo el Estado de Derecho, ¿cierto?, nuestras libertades, ¿cierto?, personales, tanto en la vida pública y privada, ¿ya? Ahora, ¿por qué surgen los estados totalitarios? En primer lugar, ¿cierto?, podemos decir que los estados totalitarios, como el estado nazi, ¿cierto?, de Hitler, eh, surgen, ¿cierto?, a raíz de lo que vendría siendo eh, las consecuencias, ¿cierto?, de la Primera Guerra Mundial, y lo que vendría, ¿cierto?, en una crisis de en una época que le vamos a llamar la posguerra, ¿ya? Después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta crisis de posguerra eh, se lleva a cabo, o sea, bueno, es consecuencia del Tratado de Versalles, porque el Tratado de Versalles, que se firma luego ¿cierto?, de terminar la Primera Guerra Mundial entre los países vencedores, ¿cierto?, estiman conveniente, de cierto, de que Alemania debe pagar una indemnización para poder financiar, ¿cierto?, eh, o sea, el arreglo estructural, y bueno, y también económico de los países afectados por la guerra, ¿ya? Entonces, este Tratado de Versalles escatima que tenga que pagar indemnizaciones por guerra, devolver territorios que se conquistaron durante la guerra, eliminar sus ejércitos, ¿ya? Y esto deviene, ¿cierto?, en una crisis del periodo, ¿ya? Por eso se genera una molestia al interior de Alemania. Y por el caso de Italia, también sucede que al terminar la guerra, eh, Italia se rinde, pero sin embargo igual debe entregar, eh, devolver territorios que conquistó, y bueno, no sale como vencedor, a pesar de haberse unido, ¿cierto?, a la alianza de los vencedores finalmente. Por eso como que se produce, ¿cierto?,
moleste también el interior de la sociedad italiana. ¿Ya? ¿Por qué surgen? Bueno, otra característica de por qué surgen los totalitarismos son los efectos derivados de la crisis del 29. ¿Ya? La crisis del 29, que se efectúa, ¿cierto?, en Estados Unidos, en Wall Street, deviene, ¿cierto?, en un problema económico a nivel mundial. Esto debido, ¿cierto?, a las interconexiones económicas, o sea, bueno, a las conexiones internacionales económicamente, porque dependen, ¿cierto?, de lo que vendría siendo el dólar. Entonces, esta crisis del 29, dentro de, dentro de las características que podemos ver, de las consecuencias, perdón, que podemos ver, en primer lugar podemos ver el desempleo, ¿ya? ¿Por qué el desempleo? Porque es cierto, como no hay dinero, no hay plata para poder invertir eh, o para poder producir, tampoco hay para poder, cierto, pagar los sueldos, y que esto quiere decir que van a empezar a cortar gente del trabajo. La inflación, comienza, ¿cierto? Como hay desempleo, hay menos producción, la producción al ser más pequeña, hay menos productos circulantes en el mercado, y de esta manera el precio sube y producen una sobrevaloración y se infla, el precio se infla y produce, ¿cierto?, este proceso de inflación económico. Esto, es cierto, trae malestar social, porque no alcanza la plata, no alcanza para poder comprar comida, o no hay comida de desabastecimiento, no alcanza para poder comprar abrigo, tienen las familias numerosas, ¿cierto? Y no, bueno, no alcanza la plata en definitiva, no alcanza. Y también esto también se genera todas estas tres últimas características o consecuencias, ¿cierto?, de este proceso. Vendría siendo la suspensión de los créditos hipotecarios, bueno, perdón, bancarios, ¿cierto?, préstamos de dinero por parte de Estados Unidos hacia, ¿cierto?, Alemania o, bueno, varios países europeos que se estaban, ¿cierto?, eh, parando de nuevo, por así decir, estructuralmente dentro de los países afectados por la guerra, y bueno, esto está siendo financiado por Estados Unidos, ¿ya? Sin embargo, por esta caída por esta crisis económica, Estados Unidos se queda sin dinero para poder prestar mediante sus bancos. Entonces, esto, ¿cierto?, recae las consecuencias directamente en los países que estaban siendo, eh, que estaban, ¿cierto?, usando este servicio bancario por parte de Estados Unidos. Y cierto, ocurre esto que yo venía diciendo anteriormente, como el desempleo, la inflación de los productos, que producía cierto malestar social por falta de productos y servicios. Y bueno, en definitiva aquí podemos ver, cierto, una imagen, perdón, que dice reparaciones. Y sale el costo que, cierto, que salían las reparaciones, las indemnizaciones que debería pagar Alemania. Entonces, pues esto es lo que le pidió por lo bajo a Estados Unidos como préstamo. Otra característica, ¿cierto?, del surgimiento de los totalitarismos vendría siendo la polarización de la política en la sociedad. Ya, como cierto, como en consecuencia de esta crisis económica que recae, cierto, en la economía de Europa, propiamente en Alemania, perdón, Italia, eh, producen haber malestar social, y bueno, se comienza, ¿cierto?, a ver una cuestión social, por así decirlo, que se produce falta de servicios, falta de alimentación, falta de las condiciones básicas para poder vivir. Entonces, se comienzan a pedir, a exigir cambios que ayuden a la gente, ¿cierto? Y estos cambios hacen que la gente se politice y por lo tanto tome un lado político, y comience, ¿cierto?, a surgir esta polarización de la política en la sociedad.
¿ya? Por un lado, ¿cierto? Hay crítica al sistema capitalista y por un lado hay una crítica al socialismo o un temor al socialismo para que no llegue, ¿cierto?, adentro de la nación por el lado de Italia, ya, por el lado de Italia, y bueno, por el lado también de Alemania también, ya que este comunismo no llegue, ¿cierto?, eh, a la nación, a repercutir, ¿cierto?, en lo económico y en lo político, y en lo social también. Y cierto, a crítica al sistema capitalista, ya que el sistema capitalista era el que la llevaba en Estados Unidos, bueno, el que la llevaba y que la lleva en Estados Unidos, por lo tanto tampoco sirve, ya que tuvo esta caída en la bolsa, por lo tanto no les sirve tampoco y también critican por ciertas partes, cierto, este sistema capitalista. Por lo tanto, esta politización extrema, ¿cierto? Estos extremos de la sociedad que no se entienden por ningún lado y no son totalmente excluyentes, hacen cierto que se comience a desvalorizar la democracia, a desvalorizar lo que viene a ser el diálogo ya entre las distintas partes que conforman una sociedad, ¿cierto? Del aparato social, lo que vendríamos siendo nosotros. Se comienza a desvalorizar la conversación la democracia, en fin y al cabo, y eso también vendría siendo, ¿cierto?, una característica de por qué surgen los totalitarismos, ¿ya? La influencia de los medios de comunicación, esa es otra característica fuerte, ya que es propia, ¿cierto?, de los movimientos, perdón, la propaganda, ¿cierto?, es propia, ¿cierto?, de los movimientos a través del siglo XX, ya tanto la primera mitad del siglo XX, como estamos viendo ahora, como lo vamos a ver también, ¿cierto?, con los gobiernos populistas, la segunda mitad del siglo XX, ya los gobiernos populistas de Latinoamérica. Podemos ver, ¿cierto?, la influencia de los medios de comunicación, ya que, bueno, todos nosotros buscamos informarnos, ¿cierto? Todos nosotros. Hoy en día usamos Instagram, usamos Twitter, Facebook, ¿cierto? Unos que son más rigurosos que otros, ¿cierto? Podemos encontrar fake news y todo el tema. Bueno, en este tiempo también la gente buscaba informarse y la manera que había de informarse, ¿cierto? Era mediante propiamente, más masivamente vendría siendo como las pancartas que se pegan en las paredes, ¿ya? Y, y bueno, una frase, ¿cierto? Que el poder te vence cuando te convence, ¿ya? ¿Qué quiero decir esto? Que estas propagandas como que repetían todo el tiempo un mensaje hasta que uno realmente pensaba que ese mensaje era real, ¿ya? Por eso como que quiero representar esa frase, ¿cierto? Con estas dos imágenes que tengo aquí. A continuación vamos a ver imágenes así de la época. Aquí, por ejemplo, Hitler está construyendo, ayúdalo. Como que apela, ¿cierto? A la sensibilidad, apela, ¿cierto? A como a que Hitler es una buena persona. Ya, imagínense ustedes leer todo el día, por todas partes esta imagen. Entonces al final uno se cree que realmente, oye, tengo que ayudar realmente en esta causa. Yo creo que sí, empatizo. Y uno empieza a empatizar inconscientemente. ¿Ya? Muerte a los fascistas alemanes, perdón, muerte a los invasores alemanes fascistas. Esto es una publicidad, ¿cierto?, de la Rusia comunista, ¿ya? Eh, bueno, matar es bastante ilógico. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera hacer eso alguna vez. Lo lógico, ¿cierto? Un propio humano es arrancar de la violencia. Entonces, que te pasen todos los días o que te muestren todos los días este tipo de propaganda, al final uno realmente se empieza a hacer en la mente que eso está bien, para que realmente uno quiera enlistarse, ¿cierto?, del ejército y vaya con ganas para poder hacer lo que, lo que el mensaje que emiten estas propagandas, ¿cierto? Ahí podemos ver más imágenes, miren, aquí, bueno. Con el ducha hasta la muerte. Esto es de la Italia fascista, ¿cierto? De Mussolini. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo se enalta la imagen en la propaganda, ¿cierto?, nazi y por un lado la propaganda comunista.
¿ya? Propio, ¿cierto? Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar, ¿cierto? Al ver estas propagandas, que es propio, ¿cierto? De los mensajes cortos y repetitivos, ¿cierto? Porque los repiten todo el tiempo, ¿verdad? Eh, Se sustenta, ¿cierto?, en el sentimentalismo. Hitler está construyendo, ayúdalo. O sea, si tú no sigues en la causa, no quieres ayudar a contribuir a una sociedad buena o mejor de en la que vivimos. Aquí enalteciendo, ¿cierto?, los símbolos patrios, enalteciendo, ¿cierto?, la imagen de progreso, ambos dos aquí exponentes, ¿cierto?, uno por el lado del nazismo, ¿cierto?, y otro lado del comunismo, como habíamos dicho. Eh, Como que imaginando, ¿cierto? O sea, presentando como un camino de progreso si siguen ¿cierto? Su ideología. Bueno, como características del totalitarismo, eh, podemos ver las siguientes. En primer lugar, ¿cierto? Podemos ver eh, que en los partidos totalitarios, ¿cierto? Habíamos dicho que todo el poder recaía, ¿cierto?, en una persona de un partido único. Entonces, al final y al cabo, toda esta concentración de poder llega, ¿cierto?, a un líder único y de un partido único, ¿ya? El uso de la violencia y el terror como parte del Estado, ¿cierto?, para el control de la población, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si las personas, ¿cierto?, no piensan como debería pensar según el dictador, ¿cierto?, el Estado tiene mecanismos para poder reprimir a estas personas, ¿ya? ¿Qué tipo de mecanismos, por ejemplo, pueden ser los centros de detención, los centros de reeducación, ¿cierto? Los centros de tortura? Bueno, este tipo de mecanismos, ¿cierto? Que el Estado usa, ¿cierto? Para poder reprimir eh, esto que va en contra de la lógica del Estado, ¿ya? Eh, Habíamos hablado, ¿cierto?, del uso de la propaganda, esta propaganda corta, que repetitiva, que apela, ¿cierto?, al sentimentalismo, lo que vimos reciencito atrás, ¿cierto? Y una intervención estatal permanente, ¿cierto?, que centraliza las decisiones. ¿Cierto? Son como, ¿a qué nos referimos con esto? Que las decisiones, las grandes decisiones, también lo comentaba anteriormente, que las grandes decisiones, ¿cierto?, del Estado y del país pasan, ¿cierto?, solamente por una persona, que vendría siendo, ¿cierto?, el líder de este partido único, ¿ya? En este caso podemos ver, ¿cierto?, dentro de este PowerPoint a Mussolini, a Stalin, y también podemos ver, ¿cierto?, a Hitler, ¿ya? El fascismo italiano. El fascismo italiano fue, ¿cierto?, un gobierno totalitario que podemos ver, ¿cierto?, en Alemania, ¿ya? Eh, Alemania, ¿cierto?, estaba devastada por lo que fue la Primera Guerra Mundial, ya estaba devastada económicamente, por lo tanto, además, ¿cierto?, la caída de la bolsa en Wall Street también afecta lo que vendría siendo la economía, porque cierto que Estados Unidos no dispone para poder prestar mediante los bancos, ¿ya? Mediante esta devastación económica ocurren malestares sociales, como es común dentro de este tipo de problemas cuando hay en los países, y cierto, la toma de decisiones del Estado lleva a la polarización de las personas dentro de la sociedad. Por un lado, hay una agrupación, cierto, de más de izquierda que critica que por qué el Estado depende económicamente del sistema liberal o por qué dependía, cierto, de este sistema liberal, el cual ahora los llevaron a una decadencia económica más grande de la cual estaban. Y por un lado, cierto, agrupaciones de derecha, como podemos ver aquí, los camisas negras, ya eh, liderados por Mussolini,
partido de derecha fascista que aboga en contra del comunismo. ¿Ya? Entonces, también lucha, ¿cierto?, en contra de lo que vendría siendo el liberalismo por parte de Estados Unidos como capitalismo, pero también en contra de lo que vendría siendo el comunismo y el socialismo. Ya no quieren que este sistema llegue al país o entre el país, por lo tanto también discuten y pelean violentamente con estos grupos socialistas o comunistas que hay dentro de Italia. Ya, bueno, los camisas negras llevan, ¿cierto?, a la formación del Partido Nacional Fascista en 1921, ya como reacción al comunismo, como yo les comentaba. Esta agrupación de personas, ¿cierto?, que se visten con una camisa negra, como podemos ver ahí en la imagen, ¿cierto? Va Mussolini ahí al medio, ¿ya? Esta imagen corresponde a cuando Mussolini, con todas sus camisas negras, con toda la agrupación de las camisas negras, se concentran ya en donde se encontraba el rey, ya en Italia en ese entonces, pidiéndole que se diera el control del gobierno. Ya entonces asume Mussolini como primer ministro, si no me equivoco, del gobierno de Italia, ya este nuevo gobierno italiano, en 1922, y ya en 1925, sin embargo, este gobierno ya se convierte en una dictadura totalitaria, ya fascista. Durante, ¿cierto?, el gobierno fascista de Mussolini, podemos ver que hay un cierre del Parlamento, ya que vendría siendo la institución más democrática que hay en los países. Entonces ya el cierre del Parlamento podríamos decir ya que no hay quien discuta, quien le discuta algo, ¿cierto?, al gobierno de Benito, a quien le haga una contraparte o quien le frene un poco, ¿cierto?, eh, sus deseos para nada objetivos para la nación, sino como ya lo que él piensa que está bien o que está mal. De esta manera, ¿cierto?, al cerrar el Parlamento, le sigue lo que vendría siendo la disolución de los partidos y sindicatos. Ya no se permite, no se permite que hayan partidos distintos al partido que está en el poder del gobierno. Por eso decíamos, ¿cierto?, que hay un partido único y un líder único de ese partido único. Ya no hay quien le pueda hacer la competencia, no hay espacios para el diálogo en estos países donde están los estados totalitarios. No hay un espacio para dialogar la política. Y también la supresión de libertades civiles y políticas, también lo que viene con la disolución de los sindicatos de trabajadores, ya que no hay tampoco permiso para poder, por ejemplo, manifestarse o para poder juntarse, hacer reuniones, porque estas reuniones se pueden dar, ¿cierto?, la situación de que se puedan usar para poder hacer diálogo político o conversar, ¿cierto?, temas que vayan en contra del gobierno. Entonces, como que no se da el permiso para poder hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, ¿cierto?, no existe un Estado de Derecho, porque no hay libertades sociales, no hay libertades personales, ¿ya? Imagínense que no me podría ni juntar ni en la vida pública ni en mi casa con mucha gente, porque si alguien, un vecino, piensa que es para un vecino paranoico, piensa que estoy hablando en contra del gobierno, puede llamar y me pueden, me pueden fusilar, o me pueden mandar, ¿cierto?, a estos centros de reeducación o centros de detención o de tortura. Bueno, no vamos a alcanzar a ver, ¿cierto?, todo esto en esta clase. Sin embargo, igual yo les tengo una actividad ya que la está subida al Classroom y la idea sería que ustedes puedan, ¿verdad?, revisar esta clase y propiamente después hacer la guía, ¿ya? El que haga la guía obviamente igual va a tener, ¿cierto?, décimas para la prueba o para el trabajo que hay que subir, ¿cierto?, la próxima semana, ¿ya? Ya, chicos, entonces... nos estamos viendo, cualquier cosa, cualquier consulta, ustedes me pueden consultar en mi correo, ¿cierto? Me pueden escribir al correo mío o al correo de la profesora. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por estar en el chat. Ya nomás, ya. Buenas tardes.
Ya, chao, chao. Chao, chicos.